buenos días, mi nombre es Carolina Esteves García, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El día de hoy vamos a estar hablando de la transformada de Laplace y vamos a realizar este ejercicio. La transformada de Laplace obtiene su nombre del matemático francés Pierre-Simon de Laplace. Este método, o sea, la transformada de Laplace, es la transformada de un integral que convierte una función de una variable real t a otra función de una variable real, una variable compleja s. Es muy utilizada en ciencias e ingeniería para resolver ecuaciones diferenciales, pues es un método más sencillo. Y en este caso vamos a resolver esta ecuación diferencial sujeta a estas condiciones. Lo primero que debemos hacer es aplicar la transformada de Laplace a cada término de la ecuación diferencial. Quedaría de la siguiente forma: transformada de Laplace de la segunda derivada de y, más, sacamos el 4, pues es una constante, 4, transformada de Laplace de la primera derivada de y, más, sacamos el 13, transformada de Laplace de y, igual a la transformada de Laplace de la función delta de Dirac de t menos pi, más la transformada de Laplace de la función delta de Dirac de t menos 3pi. Ahora que lo tenemos escrito, vamos a ir realizando la transformada término a término. Entonces empezamos con el primero. La transformada de Laplace de la segunda derivada de y va a ser igual a s al cuadrado, transformada de y, menos s al cuadrado menos 1, sería 1, no se marca, y evaluada en 0, menos la primera derivada de y evaluada en 0. Entonces, aplicando las condiciones iniciales, podemos ver que nos va a quedar de la siguiente forma. Aquí no hay ningún cambio, entonces nos queda s al cuadrado de la primera derivada de y, de la transformada de y, lo siento. Entonces, tenemos que y evaluado en 0 da 1, entonces nos daría menos s, y que la primera derivada de y evaluada en 0 nos da 0. Entonces ya tenemos la primera. Seguimos con la siguiente transformada. Tenemos transformada de Laplace de la primera derivada de y, igual, aplicamos el mismo proceso. S elevado a quién, como es la primera derivada, sería elevado a la 1. Como es elevado a la 1 no se marca. Por Laplace de s de y, menos, como s a la 1 menos 1 es s a la 0, y s a la 0 es 1, no vamos a poner la s. Sería y evaluada a la 0. Entonces, hasta ahí queda. Entonces, aplicando las condiciones iniciales, tenemos s y s menos 1. Seguimos con esta transformada de Laplace de y. Como vimos, aquí ya estuvimos trabajando con la transformada de Laplace de y. Entonces, simple y llanamente es y sub s, y mayúscula, ojo. Entonces seguimos con estas dos transformadas. Aquí se complica un poco más la cosa. Tenemos la transformada de Laplace de la función delta de Dirac de t menos pi. Entonces, utilizando estas fórmulas, podemos ver que aquí, según uno de los teoremas del libro utilizado, la transformada de una función de delta de Dirac de t menos t sub 0 es igual a la exponencial elevada a la s por t sub 0. ¿Quién es t sub 0 en este caso? Pi. Entonces, esto nos quedaría igual a la exponencial elevada a la menos s pi. Si quieres se cambia el orden, es igual. Entonces, hacemos lo mismo con la siguiente y nos va a quedar la transformada de Laplace de la función delta de Dirac de t menos 3pi. Entonces, en este caso, ¿quién es t sub 0? 3pi. Entonces nos queda la exponencial elevado a la s 3pi. Eso estéticamente no se ve bien, así que vamos a volverlo a reescribir. Por ahí mismo vamos a reescribir la siguiente y poner la variable s de último. Entonces arriba sería e a la menos pi s y aquí sería e a la menos 3pi s. Entonces ya hemos realizado todas las transformadas de Laplace de la ecuación diferencial, pero esto no acaba aquí, aún faltan algunos pasos. Entonces ahora vamos a proceder a unirlas todas, pues no es de forma individual que se trabaja, sino
como está aquí, o sea, la transformada de Laplace de esta, etc. Entonces, uniéndola, nos va a quedar lo siguiente. Tenemos s al cuadrado de la transformada de y menos s más, aquí hay un signo de más, 4, ¿por quién? Por la transformada de Laplace de la primera derivada de y, que es esto que está aquí, sería s, ya la s, menos 1, más 13, transformada de Laplace de y, que es y sub s, digo y evaluado en s. Entonces seguimos aquí el signo de igual, ponemos la transformada de Laplace de esta función delta de Dirac, que sería e a la menos pi s, y la otra, como aquí hay un signo de más, va el signo de más, e a la menos 3 pi s. Bien, entonces ya el siguiente paso sería, por ejemplo, multiplicar el 4 por estos dos términos, y veremos los demás también. Entonces voy a volver a borrar para desarrollar esto, pues queda poco espacio. Ya que hemos aplicado la transformada de Laplace, lo que continúa es despejar la transformada de y. Entonces, lo primero que vamos a hacer, los términos que no lo tienen, lo vamos a pasar hacia el lado derecho, que sería menos s menos 4. Nos quedaría entonces s al cuadrado, ys, más 4, sys, más 13ys, igual a e elevado a la menos pi s, más e elevado a la menos 3 pi s, más 4 más s. Bien, entonces ahora vamos a sacar el factor común, transformada de y, sería ys por s al cuadrado de este término, más 4s, del que continúa, más 13. Igual a esta parte, o sea, la volvemos a reescribir. Bien, ahora esto lo vamos a pasar hacia el denominador, pues aquí está multiplicando y pasa hacia acá dividiendo. Entonces nos queda transformada de y igual a, volvemos a escribir e a la menos pi s, más e a la menos 3 pi s, más s, más 4, entre s al cuadrado, más 4s, más 13. Bien, entonces lo que procede es aplicar la transformada inversa de Laplace, pero no podemos aplicarla porque así como está esta ecuación, no hay una transformada inversa que podamos utilizar. Entonces lo que procede es aplicar truquitos matemáticos para que llegue a alguna de estas transformadas o alguno de estos teoremas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es completar el cuadrado del denominador. Tenemos en el denominador s al cuadrado más 4s más 13, lo volvemos a reescribir. Entonces, para completar el cuadrado, escribimos s al cuadrado más 4s más el término que acompaña a la 4s, a la s, que sería 4, lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado. Para que el denominador no quede alterado, tenemos que restarlo también. 4 entre 2 al cuadrado más 13. Entonces, reescribimos s al cuadrado más 4s más 4 entre 2 es 2 elevado al cuadrado. No lo desarrollamos, pues nos conviene tenerlo expresado así. Pero el siguiente sí, 4 entre 2, 2 elevado al cuadrado 4 más 13. Entonces, estos tres términos podemos escribirlo como s más 2 al cuadrado, y en este caso menos 4 más 13 es igual a más 9. Entonces, volvemos a reescribir esta que está aquí con el denominador que acabamos de desarrollar. Entonces, volvemos a escribir el numerador, e a la menos pi s, más e a la menos 3 pi s, más s más 4, sobre s más 2 al cuadrado más el 9 podemos escribirlo como 3 al cuadrado. Entonces borro aquí para continuar. Aún teniéndolo así, lo único que se parece a alguna de estas transformadas es el denominador. Entonces, para poder aplicarle algunas de estas transformadas, lo que vamos a hacer es aplicar algunas de las propiedades de las fracciones, que dice que si dos fracciones, o sea, una suma de fracciones, tiene el mismo denominador, lo único que tenemos que hacer es escribir en el numerador los numeradores de la suma, o sea, a más b entre c, en el caso de que ese sea el denominador en común. Entonces, en este caso vamos a aplicarle lo contrario, es decir, e a la menos pi s lo vamos a poner sobre el denominador, también e a la 3 pi s, etc. Entonces nos quedaría de la siguiente manera.
la transformada de S es igual a E a la menos pi S sobre S más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, más, hacemos lo mismo con E a la menos 3 pi S sobre S más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. En este caso no nos conviene escribir S sobre el denominador más 4 sobre el denominador, pues queremos que se parezca a esta transformada. Entonces, como aún teniendo S más 4 no se parece, el 4 lo vamos a fragmentar. Entonces nos quedaría S más 2, que es lo mismo. Entonces, copiamos el mismo denominador. Bien, ahora, vamos a volver a reescribir todo eso, a excepción de que esta fracción que está aquí la vamos a volver a fragmentar. Vamos a hacer una fracción que tenga de numerador S más 2 y otra que tenga de numerador el 2. Entonces reescribimos todo. Esta parte no la voy a narrar porque eso aburre, sino que simplemente voy a escribirla, porque eso aburre demasiado y cualquiera se duerme, ¿sí o no, Alberto? Cualquiera. Esta parte yo la voy a poner por 2, a todo ahí. Y escribiendo. Bien, ahora lo tenemos reescrito. Ahora sí. Como está aquí, sí podemos aplicarle estas transformadas y ese teorema. Entonces yo voy a borrar para ir trabajando cada una de las transformadas inversas. Bien, ahora lo tenemos reescrito de nuevo. Entonces vamos a nombrarlas con letras para ir desarrollando la transformada inversa de Laplace de cada término. En este caso, esta se va a llamar A, esta B, esta C y esta D. La pongo al revés porque estas son más fáciles que esta. Entonces vamos a empezar por lo más fácil, obviamente. Bien, entonces tenemos la transformada inversa de Laplace de A será igual a la transformada inversa de Laplace de quién. De esto que está aquí, que sería 2 sobre S más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Bien, vamos a centralizarlo. Entonces, ¿a quién se parece esta? De estas dos. Si nos damos cuenta, se parece más a la de arriba porque no tenemos una S aquí y no podemos entrar una S. Eso lo que podría hacer es complicarnos la vida. Y como en este caso es una constante, con las constantes no tenemos problemas, vamos a transformarla en esta. Para transformarla necesitamos encontrar esa K. K es la misma que está aquí abajo elevado al cuadrado, pero ¿quién es? El 3. ¿Cómo podemos entrar un 3 en ese numerador? Pues simple. Una división, 3 entre 3, y ya. Y el denominador del 3 lo pasamos hacia afuera. Entonces nos va a quedar igual a la transformada inversa de Laplace de esta función que está aquí, 2 sobre S más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado por 3 entre 3. Bien. Aquí necesitamos intercambiar el 2 y el 3. Y esto que queda aquí, pasarlo hacia afuera porque no lo vamos a utilizar. Entonces nos va a quedar que la transformada inversa de Laplace de A va a ser igual a ¿quién? 2 tercios. Pues sacamos el 2 y el 3 del denominador. Transformada inversa de Laplace de ¿quién? Pues de 3 sobre S más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Ahora, si esta sí se parece a esta que está aquí. Ahora, hay una simple diferencia que hay que tomar en cuenta. Aquí hay un S menos A y aquí hay un S más A. Y entonces, ¿qué diferencia puede traer este en el resultado? Que en vez de ser E elevado a la AT, va a ser E elevado a la menos AT. Entonces, nos quedaría 2 tercios de E elevado a la menos. ¿Quién es A aquí? El que está después del signo de menos, después de la S, sería el 2. E menos 2t. Bien. Entonces lo demás sería ¿quién? Seno de kt. Seno, ¿quién es k? Que está en el numerador 3t. Y así de simple tenemos el primer resultado. El resultado de la transformada inversa de Laplace de A. Ahora vamos con B. Transformada inversa de Laplace de B es igual a la transformada inversa de Laplace de S más 2 sobre S más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esta es exactamente igual que esta diferencia de que aquí hay un signo de menos y aquí hay uno de más.
Y la diferencia que va a aplicar esto en el resultado es la misma que en el anterior. Aquí va a ir un menos AT. Entonces nos quedaría E elevado a la menos, quien es A2, T, coseno, K, quien es K, en este caso 3 también, 3T. Bien, aquí ya tenemos 2 de los 4 resultados. Ahora vamos a la parte complicada del asunto. Transformada inversa de Laplace de C es igual a la transformada inversa de Laplace de ¿quién? De eso que está aquí. ¿Qué sería? E a la menos 3 pi s sobre s más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Bien. Ahora, aquí nos conviene poner el e a la menos 3 pi s en un lado para que este resultado quede similar al que trabajamos aquí, que sería entonces a este que está aquí, pero unido con el segundo teorema de traslación. Pues como se dan cuenta hay un factor exponencial aquí, y aquí también está. Entonces nos va a dar este tipo de función. O sea, se va a hacer la transformada inversa de este que está aquí. Entonces, reescribiendo para que se parezca más y entendan más, sería transformada inversa de Laplace de e a la menos 3 pi s de ¿quién? De esto que está aquí. Ahora, para que llegue a esto necesitamos que arriba haya que esté la k que está aquí abajo, que sería el mismo 3. Entonces haremos el mismo procedimiento que hicimos en A, que sería multiplicar y dividir por 3. Entonces nos quedaría, desde ahora incluso podríamos sacar el 1/3. Vamos a sacarlo fuera. Entonces sería 3 sobre s más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado 1/3. Ese 1/3 lo vamos a pasar luego hacia acá. Entonces me quedaría que la transformada inversa de Laplace de C es igual a 1/3 de esta transformada que está aquí. Y esta es muy similar a esta que está aquí. ¿Por qué? Porque f de s se parece a esta, sería esto, y e a la menos as sería esto. Entonces tenemos que transformarlo en esto, que sería el vector escalar unitario de t menos a, en este caso a es menos 3pi, es 3pi, digo, excusen. Y f de ta sería la transformada inversa de esta función, que en este caso es esta, pero evaluada a la t menos a, ya dijimos que a es 3pi. Entonces, el resultado sería la función, o sea, esta función aplicando la transformada inversa, ya esa la acabamos de hacer. ¿Dónde está? Mírenla aquí. Que eso nos da e a la menos 2t sobre e a la menos 2t seno de 3t. Ahora, en el caso de t no podemos ponerla, tenemos que poner t menos a. ¿Y quién es a? 3pi. Entonces sería 1/3 de e a la menos 2, ¿quién es t? T menos 3pi, seno de 3 ¿quién? T menos 3pi. Entonces, lo que nos falta aquí sería poner al vector escalón, que sería u a la t menos a, ¿quién es a? 3pi. Entonces aquí ya tenemos resuelto la parte C. Ahora vamos con la D, que es prácticamente el mismo proceso que la C, pero para mayor entendimiento, por si no comprendieron qué se hizo aquí, lo vamos a volver a hacer. Entonces tenemos, ahora sí me tengo que bajar, estaba muy bajito ya. L a la menos, o sea, transformada inversa de Laplace de D va a ser igual a esto que tenemos aquí arriba. Entonces, esta se parece a esta. Necesitamos una K. ¿Quién es K? El 3. Entonces, para obtener el 3, necesitamos multiplicar y dividir entre 3, pero el 3 del denominador no nos va a servir de nada. Así que vamos a tener que sacarlo. Entonces, desde ahora lo sacamos 1/3 de transformada inversa de Laplace de L, lo vamos a poner a un lado, es lo mismo como quiera. Entonces, aquí va a estar el 3. Entonces, aquí se anivela la ecuación. S más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Bien, entonces esta se parece a esa, simplemente no tiene el 3pi, o sea que se va a hacer el mismo proceso que acabamos de hacer. Entonces esto nos va a dar resultado 1/3 de, bien, entonces vemos aquí
que la A es el que acompaña a la S, en este caso es pi. Entonces necesitamos a la función, que sería esta, aplicarle la transformada inversa para que se convierta en esta, y donde está t tenemos que evaluarla en t menos a, es decir, que no podemos poner simplemente seno de t o coseno de t, sino t menos a. ¿Y quién dijimos que era a? Pi. Entonces nos va a quedar 1/3, esto evaluado sería esta que está aquí, sería e elevado a la, ¿quién es a? A es 2, pero como aquí está negativa, aquí está positiva, aquí tiene que ir negativo. Menos 2, ¿quién es t? Dijimos que t es t menos pi. Entonces, seno de k es el que está en el numerador, que es el 3, por t, ¿y quién es t? T menos pi. Todo esto todo esto multiplicado por el vector escalón de t menos pi también. Y así tenemos resueltas todas las transformadas inversas de Laplace de esta ecuación completa. Ahora simple y llanamente nos falta unirlas a todas. La rodilla. Entonces, todo esto unido nos va a dar el siguiente resultado. Como la transformada inversa de Laplace de y mayúscula s sería la misma y, la ponemos. Y es igual a, ¿quién es a? Vamos a hacerlo en el orden que está aquí. D es este. 1/3 de e elevado a la menos 2, t menos pi, seno de 3, t menos pi, por el vector escalón t menos pi, más c, ¿quién es c? Este resultado que tenemos aquí, 1/3 e a la menos 2, t menos 3 pi, seno de 3, t menos 3 pi, por el vector escalón t menos 3 pi, más b, que es e menos 2t, e elevado a la menos 2t, coseno de 3t, más 2/3 e elevado a la menos 2t de seno de 3t. Y aquí concluimos el ejercicio. Se ve un poquito largo y difícil, pero realmente es más sencillo que los métodos que nos han enseñado anteriormente. Ya después que uno toma práctica con ese tipo de ejercicios, se nos hace muy sencillo. Entonces, espero que hayan entendido todo el proceso. Den like, suscríbanse y prontamente tendremos más contenido. Adiós.